¿Será posible completar Poppy Playtime Chapter 2 para móviles usando la mano roja? Vamos a verlo. ¡Let's go! Muy bien, al principio de la partida contábamos con la mano roja, pero poco tiempo después fue arrancada por la villana Mommy Longlegs, obligando al protagonista a fabricar una nueva mano de color verde. Pero ahora haremos todo lo posible para utilizar tanto la mano azul como la mano roja. Lo primero que tenemos que hacer es empezar una nueva partida hasta llegar a los toboganes de los altos mandos de Playtime. Tomaremos uno de los cubos que tenemos en los alrededores y lo vamos a colocar muy cerca de la puerta. Ahora tomaremos la cabeza de Cadby y la vamos a traer cerca del cubo que acabamos de mover. Con todo esto vamos a agarrar la cabeza de Cadby y empezaremos a enrollar todo este cubo justo como te estoy mostrando. Esta técnica ya la hemos aprendido en un video pasado. Seguiremos enrollando hasta que el Grab Pack llegue a su límite. Perfecto, chicos y chicas, lo hemos conseguido. Ya nos encontramos del otro lado y por tanto seguir avanzando. El objetivo de haber hecho esto era impedir que Mommy no pudiese quitarnos la mano roja, haciendo que ésta siga funcionando al presionar el botón. ¿Lo ves? Sigue funcionando. Por consiguiente, ya no se trata de una mano falsa, ni tampoco de un error visual que sí contábamos anteriormente. Vale, otra cosa a tener en cuenta es que la mano roja se comporta totalmente diferente a la mano verde, ya que si nos acercamos a este sensor, te darás cuenta de que no pasa absolutamente nada. Lo que significa de que el juego sí considera dichas manos por separado y no solo se trata de un cambio de skin. Ok, me está dando un poco de lag, pero no pasa nada. Así que seguiremos nuestro camino, pero no vamos a ir a fabricar la mano verde por obvias razones. En su lugar, voltearemos a la izquierda para traspasar la cerca y regresaremos hasta atrás del todo para cargar la memoria musical. Te va a dar un poco de lag, pero es completamente normal. Ahora, ya solo falta seguir el camino principal, las cuales voy a cortar esta parte para no tener que ver todo el minijuego que ya estamos acostumbrados a jugar. Vale, chicos y chicas, ya Mommy Longlegs está por irse, así que podemos continuar nuestro recorrido. Nos adentramos en el túnel. Ok, nuevamente estoy teniendo lag. Pero esto es algo normal que ocurre siempre que se crea un nuevo escenario. Recuerden que todavía tenemos la mano roja completamente intacta y que seguiremos usando para completar este objetivo. Muy bien, al llegar a la zona de juguetes rechazado, procederemos a buscar la caja voladora y nos vamos a escabullir por el túnel secreto que aprendimos en el último video. Vale, del otro lado aparecen las vías del tren, por lo que algo en la programación del juego está cambiando. Dejando de lado eso, vamos a subir a la caja voladora mientras te aseguras de no atascarte con ningún objeto. Tómate tu tiempo para salir de aquí, ya que si te equivocas tendrás que empezar todo de vuelta, y no te va a gustar esa idea. Vale, ya tenemos una buena distancia desde afuera, por lo que ya nuestro protagonista no se va a atascar. Te recomiendo que te dirijas a la izquierda todo lo que puedas y sin chocarte con nada. Como puedes observar, ya nos encontramos en la parte externa de la fábrica y lo que vamos a hacer es irnos hacia la bahía 9 que tenemos a la izquierda. Perfecto, hemos llegado. Ahora saltamos para llegar a dicha zona. Wow. Oh. No, esperen. Vamos. Vale, por poco y no logro llegar. Ya puedes soltar la caja voladora, porque ya no la usaremos. A partir de este punto, no es necesario ir hasta abajo del todo, porque la Game Station ya está cargada, por lo que vamos a llevarnos la estantería voladora. Una vez de que ya tengas la estantería dentro de la Game Station, procederemos a llevarla hasta abajo de la estación. Lo primero que harás será subir por estas tuberías, pero procura no irte tan arriba. Excelente. Como segundo paso, debes caminar por estas tuberías todo recto hasta que ya no tengas más camino por recorrer. Por supuesto, no te olvides de traer la estantería voladora. Lo tercero es agarrar tu estantería para posteriormente bajar a la estación principal. Ahora vamos a aprovechar la estantería para superar la pared invisible que tenemos delante nuestro.
Muy bien, ya tenemos suficiente altura para poder saltar al otro lado. Con todo esto, ya conseguimos estar en las vías del tren. Ahora llevaremos la estantería voladora hasta el final del túnel, más concretamente hasta donde las líneas rojas sean visibles. Ya nos encontramos al final del recorrido, y lo que vamos a hacer es colocar la mano azul a la izquierda y la mano roja a la derecha. Posteriormente te subes encima de este objeto, justo como te enseñé en un video pasado. A diferencia de dicho video, ahora es mucho más complicado ver lo que estoy haciendo, debido a que nos falta la linterna infinita que sí contábamos anteriormente. Así que lo que estamos haciendo es un aproximado que podría llegar a salir mal. Una vez de que te sientas seguro de ti mismo, miras en el sentido contrario y empiezas a jalar el grab pack. Muy bien, ya estamos avanzando y vamos a ver cómo nos va. Desde un rato me estoy dando cuenta que me estoy yendo mucho a la derecha, así que voy a centrar mi mirada un poco a la izquierda para que no se siga desviando. Perfecto, damas y caballeros, misión cumplida. Hemos conseguido ir a Playker con la mano roja 100% funcional. Puedo tocar el botón rojo y la mano roja sigue funcionando sin ningún problema. Pero gracias al trabajo en conjunto de muchos bugs que aprendimos en el camino, este desafío al fin pudo ser posible, siendo capaces de ir hacia Playker sin haber perdido la mano roja. Apenas si se ven las vías del tren, pero ahora es tu turno de que lo intentes en tu propia partida. Y ese sería el video, conservando la mano roja hasta el final en Poppy Playtime Chapter 2. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Hemos conseguido la mano roja, pero también hay que conseguir a la araña madre.